Bueno, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Ya falta un minuto para comenzar, ¿no? Entonces, Ya está la una. vamos entonces a iniciar con nuestro servicio dominical y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos, gracias a Dios, culto presencial y también virtual a la vez, con los hermanos, con algunos hermanos de la Iglesia Bautista de Libertad y Amor en este día, y damos la gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad y gracias porque sabemos que solamente tú nos haces verdaderamente libres, Padre Santo. Te damos la gloria, el honor. Oh Dios, te damos la magnificencia, la sabiduría, Padre Santo. Gracias por tu presencia, gracias por tu compañía, gracias por tu respaldo y gracias porque tú nos das paz en medio de la tormenta, nos das gozo en medio de la prueba, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos permites podernos dirigir a ti y sacar también este espacio para poder tener un tiempo especial contigo, sabiendo que todo el día y todos los días estás con nosotros, Señor. Muchas gracias. Solo lo hacemos porque estamos agradecidos por todo lo bueno que eres con nosotros, por la compañía que nos haces en todos los momentos de nuestras vidas. Momentos malos, buenos, agradables, no agradables, felices, muchas veces no felices, pero eso es parte de la vida, Señor, y gracias porque el que tú estés nos haces, oh Dios, ese honor y esa paz que nos produce, Señor. Gracias por hacernos siempre libres de tantas cosas que vienen a nuestras vidas, Señor. Gracias por hacernos libres de tantas cosas que nos quieren esclavizar hasta nosotros mismos. Pero tú eres fiel, eres poderoso, eres verdadero, eres excelente en todas las cosas, Señor. Gracias. Gracias porque podemos decir que tú enviaste a Jesucristo a morir en la cruz y derramó su sangre por toda la humanidad y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Muchas gracias por tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a decir allí todos, es una canción que no conocemos o no conocen, pero vamos a tratar de aprendérnosla mientras cantamos. Gracias a Dios, es una canción que el Señor me ha dado y es parte del ministerio de la Iglesia Bautista Libertad y Amor. Mi Cristo amado se ha entregado por amor, amor tan grande que llenó todo mi ser, derramó su sangre por dar la libertad, por lo que hiciste, yo sé que libre soy. Mi Cristo amado
Gloria a Dios, Padre, gracias porque somos libres por la sangre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias porque somos libres por la sangre de Jesucristo, que derramó la cruz de Calvario y al resucitar al tercer día, oh Dios, nos dio libertad a la humanidad, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca estreno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Gran arcoíris corona su ser. Cordero que pudo vencer. Él es el primero, este es el postrer, y arroja coronas delante de él. Es decir, que él es poderoso, poderoso, en majestad y reino. Majestad y reino, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y reino, poderoso. Mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, que mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Estás aquí, mi corazón pues aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, tú 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 estás aquí.
Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Siéntalo que está aquí en este lugar. Él está aquí. Tú estás 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 aquí. Wow, qué muñequita bonita. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por este momento. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias por estar aquí con cada uno de nosotros, Señor. Y sigue obrando con poder y autoridad en todos nosotros, Señor. Oh Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias por ese tiempo que nos permites alabarte por medio de la música, por medio de las canciones, con los instrumentos, con panderos, con danzas, con alegría, con gozo. Porque sabemos que la alabanza a ti, Señor, cambia las cosas, Padre Santo. Gracias por este momento y sigue guiándonos, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu. Y sigue orando con poder y autoridad en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias por tu misericordia y permítenos, oh Dios, también poder disfrutar escuchando tu palabra para que podamos aprender cada día más y más de ti, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Y gracias por tu compañía y gracias por tu paz que nos das a cada uno de nosotros. La paz que viene de ti, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Y gracias por acompañarnos siempre. Amén. 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 Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir alabando al Señor en esta tarde ya por medio de su palabra. Bueno, como les decía, hoy tenemos también culto presencial, tenemos parte de la gente de la Iglesia Bautista Libertad y Amor aquí con nosotros. Y bueno, no los pueden ver, pero bueno, están atrás de las cámaras. Y vamos a seguir alabando al Señor por medio de su palabra en esta tarde. Bueno, familia, entonces
Vamos a iniciar entonces con parte del conocimiento del que hay en el mundo universal. Tanto conocimiento que hay, tantas cosas por investigar, tantas cosas por aprender y tantas cosas por poner en práctica, ¿verdad que sí? Bueno, familia, entonces quiero iniciar hoy hablando de un filósofo muy reconocido que es Sartre. Sartre decía, es un filósofo muy conocido, cuando hablamos de la filosofía, estamos hablando de la totalidad, es decir, la filosofía se encarga de investigar todo lo que es total, ¿sí? Todo lo que es prácticamente el conocimiento total. Porque a veces nos quedamos como solamente con un solo conocimiento. Y resulta que uno tiene que investigar, abundar, ampliar su conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Amén. Por eso ya les había dicho que ya tenemos pues, público, entonces voy a dirigirme a las cámaras y también al público que tenemos aquí. Entonces Sartre decía algo muy importante en la filosofía y es: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Escuchen muy bien. ¿Sí? Tranquilos que esa melodía de los niños es una bendición, porque sabemos que el Señor dice en su palabra que dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Verdad que sí? Entonces, voy a repetir lo que decía Sartre y su pensamiento. Él decía: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces, muchos tienen este tipo de pensamientos que vienen a través de la historia y se profundizan en esos pensamientos. Cuando hablamos de Sartre, habla de este pensamiento acerca del hombre, está hablando, digamos, de la genética y del ambiente. Nosotros nos formamos ¿en qué sentido? Genéticamente, cuando los niños nacen, tienen facciones y rasgos de sus padres, ¿verdad que sí? Tienen facciones, rasgos, es más, muchas veces hasta comportamientos que dicen: ay, es el mismo comportamiento que hace su mamá, también lo hace su papá, y precisamente porque eso tiene que ver con la genética, ¿verdad que sí? Ajá. Bueno, pero también hay cosas que adquirimos nosotros que vienen del ambiente. Cuando hablo del ambiente, estoy haciendo alusión a lo que el niño cuando nace empieza a interactuar con la sociedad. Es decir, con el medio ambiente, con las personas, como en el colegio, que en la casa, que en la parte recreativa. Bueno, y el ambiente es todo lo que va viviendo ese ser humano que empieza a crecer. Amén. Y allí, conforme el ambiente, también va adquiriendo otras cosas, fuera de la genética. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas esas cosas se acumulan y eso es lo que va a formar y formando a esa persona. Pero resulta que precisamente nuestro tema de hoy es la realidad. Es decir, ¿qué es real? ¿Qué es verdadero? ¿Sí? Porque es un sinónimo, ¿no? ¿Qué es real? ¿Qué es verdadero? Y siempre nosotros queremos descubrir lo que es real, ¿verdad? O muchas veces usted quiere quedarse con la ficción. Hay gente que le gusta las películas de ficción, ¿verdad? Y le gusta como salirse un poquito de la realidad. Pero lo que nos va a ayudar a nosotros es conocer la realidad, ¿o no es así? ¿Para qué? Para poder vivir una vida, no una vida de mentiras, sino una vida ¿qué? Real. Bueno, cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de todos esos organismos, son los que prácticamente ordenan qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo en el sentido de los productos, el control de calidad. Es decir, si tiene un control de calidad, ¿qué pasa? Uno dice: no, eso está bueno, entonces voy a adquirirlo, voy a comérmelo porque no, ellos dijeron que eso está bien. Pero ¿quién determina quién está bien y quién está mal? Miren cómo el sistema, ¿sí? Obviamente que son organismos profesionales y bueno, se encargan de que las cosas que nosotros recibamos estén en una buena calidad, ¿verdad que sí? Pero ¿quiénes determinan siempre qué es bueno y qué es malo? Los mismos hombres. El sistema, ¿sí? El mundo entero está, ahorita hay una discusión acerca del 5G, no sé si han oído de todas esas cosas, que el 5G, que un nuevo orden mundial, y bueno, y esto se repite y se repite y se repite. Pero precisamente quiero hacer alusión al libro de Eclesiastés, capítulo 1. El libro de Eclesiastés, capítulo 1, miren lo que va a pasar con el libro de Eclesiastés, capítulo 1. Vamos a leer varios versículos allí y vamos a saltar a otros capítulos
para que entendamos un poquito el pensamiento de este autor del libro de Eclesiastés. Muchos le atribuyen a Salomón, pero pues Salomón no es realmente el autor de ese libro. Sí es un judío, sí es una persona que conoce de este tema, ¿sí? Pero vamos a ver el pensamiento de esta persona que escribe Eclesiastés. Capítulo 1, miramos al capítulo 1, versículo 3. Leamos del 3 al 4. Capítulo 1, del 3 al 4, ¿qué dice? Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver el lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Continuamos? Aquí está bien. Entonces, miren lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículos del 3 al 4. Yo voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Mire lo que dice. ¿Qué provechos saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Es decir, sigue igual. Sale el sol y se oculta el sol y vuelve pronto a su lugar. ¿Para volver qué? A salir. Entonces, miren que son pensamientos de este autor y muchas veces muchos determinarán que son pensamientos de pronto pesimistas. Pero en realidad no, son pensamientos optimistas en el sentido de que él está investigando acerca de la vida. ¿Qué está pasando con nosotros? La realidad de la vida. Amén. La palabra clave de ese libro es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, todo es pasajero. ¿Sí? ¿Cuántas generaciones han pasado? Muchísimas. Tenemos millones de años de creación, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no han pasado en estos 6 meses? Que uno se queda aterrado. Cosas que deberían de pasar, digamos, en décadas, han pasado en 6 meses. Y miren cómo las cosas que están sucediendo, generación va, generación viene, pero la tierra siempre, ¿qué? Permanece. Hemos estado sometidos a una realidad que es virtual muchas veces, por lo que la sociedad nos impone. Pero resulta que Dios quiere que nosotros seamos libres. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿O quieren ser dominados? ¿Controlados? No, ¿verdad? ¿Usted quiere ser libre? ¿Quieres ser libre? ¿O quiere ser dominado o controlado? No. No, ¿verdad? ¿Usted quiere vivir qué? La realidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, por eso estoy dando esta introducción para que entendamos el pensamiento de Eclesiastés. La palabra Eclesiastés dice, viene de la palabra eclesía, que la palabra eclesía es iglesia, congregación, pero de ahí se deriva la palabra Eclesiastés. ¿Qué significa el predicador? Alguien que se predica a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes hablan solos? Yo hablo solo. Es decir, me refiero a que usted está lavando los platos y empieza. ¿Qué será que voy a hacer hoy? Es que tengo que ir a hacer tal cosa. Es que, no, sí o no, muchos de nosotros empezamos a hablar con nosotros mismos, ¿verdad? Sí. A reflexionar. ¿Sí o no que sí? Y estamos de pronto arreglando, los niños están arreglando la maleta. Pero bueno, ¿qué será? ¿Qué habrá en el colegio hoy? Me voy a encontrar con mi amiguita, con mi amiguito. Bueno, es decir, muchas cosas uno empieza a hablar consigo mismo. Precisamente, este autor, cuando escribe Eclesiastés, él está hablando ¿con qué? Con él mismo. Es decir, él está ¿qué? Reflexionando. Y él utiliza en todo el libro frases que se denominan aforismos. Los aforismos son ¿qué? Refranes. ¿Sí? ¿Cuántos refranes no se saben ustedes? ¿Verdad que sí? A ver, díganme un refrán. Donde está el palo, está la astilla, ¿no? ¿Qué otro refrán hay? Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. ¿Sí? Entonces, miren cómo nosotros utilizamos, eso se denominan aforismos, son refranes. ¿Para qué? Para reflexionar sobre un asunto, sobre la realidad, sobre lo que yo estoy viviendo. Por eso, miren en el capítulo 7, vamos al capítulo 7, todo eso es introducción todavía. El capítulo 7, versículo 1, ¿qué dice? Amén.
Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mire, esos son refranes. Acá la versión de Dios habla hoy dice, vale más la buena fama que el buen perfume. Vale más el día en que muere que el día en que se nace. Entonces son refranes para ilustrar algo. No quiere decir que para él sea mejor morir que nacer, no. Simplemente está dando un refrán para que entendamos el valor de la vida. Amén. Para que entendamos que hay que vivir la vida. Que la vida que Dios nos ha dado hay que vivirla. ¿Cuándo no la vivimos? Cuando estamos llenos de ansiedad, llenos de rencor, de resentimiento, de iras, de un poco de cosas que nos dejamos acumular. Entonces, de envidia. Entonces, ¿qué pasa? Eso no nos permite, ¿qué? Vivir. A eso se refiere. Por eso dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque cuando uno muere, ¿qué pasa? Pues se acaba, ya no tengo que pagar el arriendo, o sí. O sí, el que está muerto, ¿qué pasa? Ya no tiene que pagar el almuerzo, ya no tiene que, ya no tiene que preocuparse por nada porque está muerto. Entonces, por eso es la reflexión que él está haciendo, por eso es un refrán. O sea, por eso es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero eso se llama, en términos de, digamos, literarios, es una exageración involuntaria, es una hipérbole. Él exagera queriendo decir que es necesario que nosotros valoremos la vida. Amén. Es necesario que valoremos la vida. Que es lógico, un niño que nace va a estar enfrentado a enfermedades, a situaciones, a bullying, y tantas cosas que se presentan en el mundo, a muchas cosas. Pero la vida es bella. ¿Sí lo creen o no? A pesar de tantas cosas que vivimos y que en la sociedad tenemos, la vida es bella. ¿Sí lo creen o no? ¿Qué dicen? Entonces, vamos a ver en esta mañana, en esta tarde ya, vamos a ver y vamos a explicar o a estudiar tres aspectos de las transiciones de la vida. Vamos a ver tres transiciones de la vida. En el sentido de que nos ayudarán por lo menos a saber cuál es nuestra realidad, qué realidad estamos viviendo, ¿sí? Y qué realidad quiero vivir. Esa es otra pregunta. Entonces, lo primero que vamos a ver precisamente con el pensamiento de Sartre, que dice, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Sí? ¿Qué hicieron contigo? ¿Qué hicieron contigo? ¿Qué te han hecho en el momento? ¿Te han lastimado? ¿Sí? ¿Qué te han hecho? Por eso un hombre es lo que es, o una mujer es lo que es, con lo que hicieron de él o de ella. Eso somos ahora. Eso van a ser los niños que están aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron contigo? ¿Qué hicieron con cada uno de nosotros? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, las transiciones de la vida tienen sentido cuando hay cambios. ¿Listo? Yo quiero que les quede claro esto. En primer lugar, las transiciones de la vida tienen sentido cuando hay ¿qué? Cambio. Cuando hablamos de cambios, es decir, ¿a qué me refiero? Si nosotros hablamos de los calendarios que nosotros manejamos, hay calendario judío, calendario griego, calendario, hay diferentes tipos de calendarios. Por lo menos aquí nosotros estamos casi, ya vamos para las 2 de la tarde, y en Sudamérica más o menos el horario es ¿qué? 7 de la mañana o algo así. Es decir, miren cómo tenemos una diferencia. Es decir, los calendarios históricos, las fechas históricas son relativas. Es decir, todo esto es relativo. Es decir, no hay algo real. No hay algo que sea, digamos, totalmente cierto o acertado, digámoslo así. Los historiadores dicen que el que desconoce la historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Por eso es importante conocer ¿qué? La historia. Los acontecimientos del año 2020, como les dije a ustedes, fueron relativos, y ciclo de vida, funerales, tantos funerales que han habido en estos 6 meses, 7 meses que llevamos ya este año se va a acabar, ¿verdad que sí? Ya estamos ya cerca a octubre, ya casi diciembre. Y muchos acontecimientos hemos tenido hoy, muchas muertes, tantos cambios que hemos tenido, pero todo esto es cíclico, vuelve a suceder y no hay cambios en nuestras vidas muchas veces. Y estas cosas muchas veces no producen cambios en nosotros. Hay mucha historia que contar, pero que hay que olvidar algunas. Porque hay muchas cosas que recordamos que nos traen ¿qué?
muchos, no cosas positivas, sino negativas. Por eso el Señor dice, las cosas viejas pasaron aquí, todas son ¿qué? Hechas nuevas. Y muchas veces nosotros por estar con lo viejo, con lo antiguo, con el pasado, no vivimos el presente y no nos proyectamos hacia el futuro. Porque estamos anclados ¿de qué? Al pasado. Repetir siempre ¿qué? Lo mismo. Repetir lo de la mamá, repetir lo de la abuela, repetir lo del papá, repetir, y resulta que muchas veces estamos como condenados a repetir lo mismo. Y de eso no se trata. Por eso las transiciones de la vida, digamos, tienen sentido cuando hay cambios. Y nosotros tenemos que ser partícipes y tenemos que esforzarnos para esos cambios en nuestras vidas. ¿Amén o no? Amén. Si no nos esforzamos, vamos a repetir lo mismo. La misma historia. ¿Usted quiere repetir la misma historia No, de alguien? ¿O quiere vivir su propia historia? mi propia historia. A ver, ¿qué quieren ustedes? Allí, por eso les estoy diciendo, muchas historias que contar, pero que hay que olvidar algunas, porque traen consigo enfermedades Alzheimer. ¿Sí sabían que el Alzheimer viene por siempre pensar lo mismo? Si no lo sabían, pues ya lo saben. ¿Sí? Wow. Traen Parkinson, pérdida de la realidad. El 90% del cerebro de nosotros es pensar lo mismo. Escúchenme muy bien. El 90% del cerebro de nosotros es ¿qué? Pensar lo mismo. Cuando esas investigaciones se dan, no quiere decir que yo no tenga la capacidad de traer nuevos pensamientos. La tengo. Pero el sistema, que ya les hablé de la introducción, nos obliga a pensar siempre ¿qué? Lo mismo. ¿Qué pasa cuando el sistema le presenta a usted en la televisión un producto? Hablamos de los niños que están aquí. Y ahora que llega Navidad, y sale un juguetico nuevo y ta. Oiga, y bombardean, y su mente empieza a cargarse. Y ya, y los niños, yo quiero ese. ¿Por qué? Porque, lógico, eso es publicidad. ¿No es malo? Pues eso es relativo. Lo importante de las empresas es vender, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso es relativo, ni malo ni bueno, es relativo. Pero miren cómo bombardean nuestra mente y los niños, lógicamente, empiezan, mami, yo quiero ese juguete. ¿Sea lo que sí? ¿Por qué? Porque condicionan nuestra mente. Ese es el sistema en que vivimos nosotros. Ese es el sistema y por eso nos controla, nos manipula y nos obligan a comprar lo que muchas veces ni queremos. ¿Sí sabían que todos los seres humanos tenemos 30 segundos de idiotez? Sí, los seres humanos, miren, a los vendedores les enseñan esto, los psicólogos le enseñan a los vendedores esta realidad para poderle vender a usted un producto. Todos los seres humanos tenemos 30 segundos de idiotez y eso los vendedores lo saben. Y ustedes han visto un vendedor, cuando llega un vendedor y le dice, no, mire que ese producto está bueno, mire que está... Y le argumentan un momentico y ellos saben en el momento que usted está como distraído y cuando menos piensa y usted lo compró y lo lleva a la casa y dice, bueno, ¿yo por qué compré esto? Oye, ¿para qué compré esto? Sí, es decir, pero resulta que por eso uno debe estar ¿qué? Atento. Nuestro cerebro necesita cambios. Es decir, si usted hace todo siempre con la mano derecha, hágalo de vez en cuando ¿con qué? Con la izquierda, para que usted estimule el hemisferio izquierdo y derecho. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero como el sistema nos manda a hacer lo mismo siempre, ¿por qué? Porque las transiciones de la vida tienen sentido cuando hay ¿qué? Cambios. ¿Amén? Ahí es que viene a tener sentido las transiciones de la vida, cuando hay ¿qué? Cambios. Pero resulta y acontece que eso es muy difícil, porque estamos tan condicionados, estamos tan controlados por los medios masivos de comunicación, por el bombardeo que tenemos de información actualmente, ahora que estamos todos conectados, ahora con esta pandemia es donde más estamos conectados. Miren cómo mantenemos con el celular 24 horas del día, ¿sí? De ahí no salimos porque nos tienen así, controlados. Miren cómo el pueblo cristiano anda todo el mundo satanizando al 5G, que es nuevo orden mundial, que ya viene la bestia, que yo no sé qué, y un poco de argumentos que están saliendo.
Y resulta que tenemos que investigar bien. No podemos dejarnos llevar por esa publicidad que nos mandan, esas cosas que nos mandan, ¿para qué? Para crearnos pánico. ¿Sí? Porque hay una realidad y hay una verdad. ¿Amén? Pero tengo que investigarla. ¿Estamos de acuerdo? No puedo recibir todo y decir, sí, eso es así. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cerebros. ¿Y para qué tenemos cerebro? Para pensar. ¿Para qué más? Para investigar. ¿O no es así? Entonces, pero muchas veces nos han acostumbrado ¿a qué? A todo decir que amén. A todo decirle amén. ¿Sí? Un predicador así como yo sale diciendo una cosa, amén. No, compruebe. Investigue si eso es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Así mismo como estamos bombardeados con la información, así mismo tenemos acceso a la información. Hoy más que nunca. ¿Estamos de acuerdo o no? Hoy más que nunca tenemos acceso a la información, no como antes. Hoy tenemos acceso a la información. Bueno, un segundo aspecto es que las transiciones de la vida jamás tienen cambios. Las transiciones de la vida, ¿qué? Jamás tienen cambios. La gente piensa que... Miren lo que está diciendo el predicador. Aquí en Eclesiastés dice... leamos el 3. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren. Pero la tierra jamás ¿qué? Cambia. Miren, unos nacen y otros mueren. Y la tierra jamás ¿qué? Cambia. Eso es interesante. La vida sin Dios, es decir, está condenada a la repetición. No hay sentido de la vida. Por eso la vida sin Dios está... Yo aquí no estoy hablando de religión, estoy hablando de Dios. ¿Sí? La vida sin Dios está condenada ¿a qué? ¿A qué? A ver, dígame. A la repetición. No hay sentido de la vida. No somos como los animales. ¿Cómo son los animales? ¿Qué hace un animal? ¿Hace cosas diferentes? No, el animal siempre hace ¿qué? Lo mismo. ¿Qué hacen los ríos? ¿Sí? Siempre van, ¿sí? Por su cauce. Es decir, ¿qué hacen las flores, las plantas? ¿Qué hacen las abejas? Es decir, si usted mira los ciclos de la naturaleza, siempre van a hacer ¿qué? Lo mismo. Pero nosotros no somos animales. Cuando digo no somos animales, me refiero es que somos racionales, no somos irracionales. Y como no somos irracionales, ¿por qué seguimos el ciclo igualito a los animales? ¿Saben por qué? Por lo primero que les dije al principio. ¿Qué les dije al principio? ¿Cómo somos condicionados? Primero la genética y luego ¿qué? El ambiente donde nos desarrollamos, donde vivimos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si a usted le dicen desde niño, no, es que esto es blanco. Le dicen, esto es blanco. No, voy a hacerlo otra vez. Más bien así. Le dicen, esto es blanco. Al niño le dicen, esto es blanco. Pero resulta que esto no es blanco, ¿es qué? Negro. Es negro. Pero si el niño crece y el niño le dicen que esto es blanco, esto es negro, esto es blanco, perdón, él va a creer que esto es blanco. Y cuando sea grande, usted le va a decir, no, eso no es blanco, eso es negro. Sáquelo de allí. Va a ser un proceso mental que terrible y difícil sacarlo de allí. ¿Sí? Una profesora, yo creo que usted la ha visto en las redes, tenía algo así, y ella era verde, no era blanco, era verde. Y ella decía a los alumnos, esto que tengo aquí es blanco. Bueno, hacerlo porque ya tengo esto blanco aquí. Esto que está aquí es blanco. Y estaban con los alumnos y resulta que llegó un alumno tarde a la clase. ¿Sí? Y él se sentó y ella volvió a repetir esto que está, y los demás se reían. ¿Sí? Y esto que está aquí, le preguntó a él, esto que está aquí es blanco, le decía. Pero resulta que eso no era blanco, era verde. Y entonces él miraba a todo el mundo que decía que sí, que era verde. Y ella decía, no, es que esto es blanco, pero todo el mundo lo veía que verde. Y él miraba a todo el mundo y él dijo, no, sí, eso es verde.
Porque toda la mayoría decía que era ¿qué? Que era verde, pero resulta que era ¿qué? Blanco. Y en un segundo esa persona fue condicionada por esa ¿qué? Por esa profesora. Imagínense, mentalmente hablando. Por eso, cuando yo les hablo de esto, de que las transiciones de la vida jamás tienen cambios, es por eso. Porque nosotros tenemos algo importante y es nuestro cerebro, nuestra mente. Y tenemos que saber cómo cambiar nuestra vida. ¿Amén? Cómo cambiar nuestra historia. Si tu historia, tu ambiente ha sido difícil, tú puedes cambiar ese entorno. ¿Sí creen que lo pueden hacer o no? Sí. ¿Tú puedes cambiar la historia de tu vida o no? Yo lo puedo hacer. ¿Tengo todas las capacidades o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, tengo todas las capacidades. Si tengo una situación genética que ha venido de mis padres que no es buena, un ejemplo, yo nací un poquito perezoso. ¿Sí? ¿Me hago entender? Perezoso para estudiar, para hacer las cosas. ¿Qué pasa? Pero resulta que eso es ¿qué? Genético. ¿Usted cree que yo puedo cambiar eso? Sí lo podemos cambiar. Sí es posible cambiar. Así sea genético. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí lo podemos cambiar. Pero como el sistema muchas veces nos lleva a otra cosa, muchas veces nosotros no entendemos que sí podemos hacerlo. El ejemplo, lo que hacemos prácticamente, voy a llevarlo a la parte de ya religiosa, en el evangelismo o transformación o información evangelística de la parte religiosa. Cali, ¿cuántos conocen Cali? ¿O han oído de Cali? ¿Sí? Han oído de Cali, Colombia. Hablo de Cali, Colombia porque eso es lo que conozco, ¿sí? Por eso uno habla de lo que conoce. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Cali, si usted va a Cali, en Cali hay muchas iglesias cristianas. Es decir, en cada esquina hay una. Cali está regada ¿de qué? De puras iglesias cristianas. Pero ¿saben algo que yo analizaba de Cali? Que la situación social no cambia. Se supone que si hay muchas iglesias cristianas que generan o están luchando para cambiar la sociedad, digamos, de la violencia, del desempleo, de tantas cosas. Ahora último, nomás leí una noticia donde en un barrio de Cali, con una granada mataron a muchos niños, a varios niños, como 5 niños. La delincuencia, ¿sí? Y luego fueron al sepelio de estos niños y resulta que ahí lanzaron otra granada y hubieron muchos heridos. Entonces uno dice, ¿y Cali está llena de qué? De muchas iglesias. De muchas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Algo está pasando. Porque se supone que si está Dios obrando en muchas iglesias y están cambiando la sociedad y están, digamos, luchando para que el sistema cambie, nunca cambia Cali en ese sentido. En el sentido de la violencia. Aunque Cali es una ciudad hermosa, obviamente no quiere decir que no se pueda ir. Es decir, hay muchas cosas que sí han cambiado. Pero socialmente yo analizaba eso y decía, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Sí? La gente de la mayoría de las iglesias, muchas veces por no tener este tipo de conocimientos, muchas veces son aburridos, amargados, ¿sí? La felicidad en ellos es una mentira muchas veces y quieren amargar a los niños y a los jóvenes. ¿Sí han visto? Muchas veces en las iglesias. Quieren amargarlos, ¿por qué? Porque quieren que, ay no, es que usted tiene que vestir así, usted tiene que estar quietico, usted tiene que, mejor dicho, ya no ver televisión, ya no ir al cine, ya no, es decir, le quitan las etapas de la vida a los muchachos, muchas veces, pero resulta que no es eso. Todas las etapas de la vida los muchachos tienen que sufrirlas, amén, y no quitarles su juventud, no querer que los niños sean como los adultos. ¿Se han visto eso? Que muchas veces lo he visto, que muchos adultos quieren que los niños se comporten como adultos, que vistan como adultos, que se peinen como adultos. No, eso no es así. Todo por la religión muchas veces, y eso no está bien, porque estamos cortando la realidad de un niño. Que un niño tiene que quemar sus etapas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Spurgeon decía, las iglesias históricas están llenas de dogmas y las neopentecostales de sincretismo religioso. Eso decía Charles Spurgeon. ¿Qué quiero decir con eso? Los dogmas son ideas de hombres, de los líderes religiosos, que han incorporado
en las iglesias, pero que no son bíblicas y las hacen creer como bíblicas. Pero la gente, como no tiene conocimiento bíblico, amén, y las practica creyendo que eso viene de Dios, y resulta que eso no viene de Dios. Pero ¿cómo se da cuenta la gente? Solo a través de ¿qué? Vuelvo y reitero, de la investigación. Si yo no investigo, si yo no me documento, me voy a dejar ¿qué? Codificar, manipular, controlar. Y eso está pasando con muchas iglesias. Por eso lo decía Charles Spurgeon. Las iglesias históricas están llenas de dogmas y las neopentecostales de sincretismo religioso. Cuando hablo de iglesias históricas, estoy hablando de las iglesias que vienen desde el siglo XVI. Iglesias históricas protestantes que vienen del siglo XVI. Igual, todas las iglesias, en general, ¿sí? Y la dogmática son de las iglesias nuevas que han surgido desde el siglo XX, siglo XXI, que son muchas de ellas independientes y manejan mucha dogmática, mucha idea de hombre, más no Biblia. Entonces, y tercero y último, las transiciones de la vida nos muestran que solo Dios hace nueva todas las cosas. Escuchen muy bien. Las transiciones de la vida nos muestran que solo Dios hace nuevas ¿qué? Todas las cosas. ¿Sí? Miremos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, ¿qué dice? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. ¿Qué dice? 12:13. 12:13. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. El fin del discurso, como decía este predicador que se predica a sí mismo, dice: teme a Dios y ¿qué? Y guarda ¿qué? Sus mandamientos. Hay que seguir adelante, dejar, digamos, todas esas cosas viejas atrás, amén, para que cada año nuestra memoria se renueve. Expulsar todo virus del cerebro. Las células de nuestro cuerpo se renuevan cada ¿cuánto? A ver, estudiantes. Las células de nuestro cuerpo se renuevan cada ¿cuánto? A ver, en biología, las células de nuestro cuerpo se renuevan cada 90 días. A ver, niños y niñas que están aquí. Las células de nuestro cuerpo se renuevan cada ¿qué? 90 días. Precisamente para que nuestro cuerpo crea anticuerpos y todas esas cosas. Hay células que se encargan para cicatrizar cuando tú te hieres o te abres aquí, bueno, con algo. Es decir, las células sirven para todo. Pero se renuevan cada ¿qué? 90 días. ¿Sí? No pensar siempre lo mismo y por ende hacer siempre lo mismo. No. Recuerden, eso es una forma ¿para qué? Para evitar el Alzheimer más adelante. Amén. Hacer cosas nuevas. Es como usted siempre va al mismo lugar. No, vaya a otros lugares. Amén. ¿Sí? Es decir, Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. ¿Cuándo lo creen? Dios quiere hacer algo nuevo. Y por eso el año pasado fue un año bastante difícil. Este año ha sido un año difícil para todos los seres humanos. ¿Sí? Un año de cambios bruscos y dolorosos. Pero también un año de muchas oportunidades para tomar decisiones sabias para nuestras vidas. Por eso nosotros debemos ver los problemas no como problemas, sino como oportunidades. ¿Para qué? Para cambiar, para avanzar, madurar a través de estas situaciones. Por eso no nos vamos a dejar llevar por estas situaciones de la vida. Amén. Por eso yo me niego a vivir una vida que quiere el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema nos quiere condicionar. Nosotros tenemos que vivir nuestra propia vida. Amén. La vida nueva que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no hables de lo que no has visto. Habla de lo que conoces. Y de lo que no conoces, pues investígalo. Por eso estudiar, es importante estudiar, escudriñar, investigar. Por eso los que creen sin probar tienen el peligro de caer en manos equivocadas. Los que creen sin qué, sin comprobar. Y tener vidas frustradas en una teoría, prácticamente. ¿Cuántos se acuerdan de Tomás? Tomás, que le denominaban el incrédulo. Tomás era el que dijo: hasta que yo no vea a Jesucristo
y meta mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y todo el mundo ha predicado de Tomás como el incrédulo. Y resulta que la explicación de este texto no es esa. Si el mismo Jesucristo le permitió que metiera sus dedos en sus llagas, en sus manos y en su costado, ¿qué quiso hacer Jesús allí con él? Que él comprobara de que verdaderamente él había ¿qué? Resucitado. Pero Tomás no tuvo una duda, sino una duda científica. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener? ¿Sí? La duda nos lleva a nosotros ¿a qué? A investigar. ¿A qué nos lleva a nosotros? Investigar. La duda no es mala. Hay gente que, digamos que es muy religiosa y dice, ay, no dude. ¿Cómo así que no debo dudar? ¿Debo dudar para qué? Para investigar, para poder saber cuál es la realidad. Y Tomás tenía una duda científica y por eso pudo comprobar, y no hay otra comprobación más extraordinaria en toda la historia que la de Tomás, de que Jesucristo resucitó. ¿Qué tal? Como dicen los niños, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Mm? Bueno, empecé con un filósofo, voy a terminar con otro filósofo. Dice Heidegger. Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX, ¿sí? En cuanto a la filosofía. Y Heidegger era nazi. Pero él escribió unas cosas muy interesantes para nosotros. Y ya las vamos a ver más adelante. Es el más importante y sigue siendo el más importante de este tiempo. Su obra maestra es Ser y Tiempo, en 1927. ¿Cuál es su obra maestra? Ser y Tiempo, en 1927. Y él no avala prácticamente la teoría del conocimiento, ¿sí? Sino la del ser. ¿Amén? No hay sujeto y objeto para Heidegger. Es decir, voy a decir una palabra en alemán que es Dasein. Dasein en alemán es sein es ser y da es ahí. O sea, y él hablaba del ser ahí. Que el ser está ¿dónde? ¿Dónde está el ser? Ahí. Eso es lo que decía él. ¿Dónde está el ser? Ahí. Eso es lo que decía este alemán, Heidegger. Cuando él habla de esto, este alemán dice que el hombre, digamos, existencial, que el hombre es existencial y que puede tener una vida auténtica. El hombre es existencial y puede tener una vida ¿qué? Auténtica. ¿Ustedes creen que el hombre puede tener una vida auténtica? Sí. Es el hombre filósofo. Es decir, no es alguien que crea en Dios. Pero miren lo que está formulando. ¿Por qué lo tomo? Él habla del ser. Porque hay algo y él decía, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Formulaba él. Porque hay algo y no más bien nada, decía él. ¿Sí? Esa frase ha sido muy difícil explicarla a través de la historia. Pero él decía, hay un ser. Y ese ser es el hombre. No como hablando de humanismo, no. Ese ser es el hombre. Se pregunta prácticamente, ¿por qué el hombre ha olvidado al ser? Esa es la pregunta que le está haciendo. ¿Por qué el hombre ha olvidado qué? Al ser. Nosotros, aun siendo religiosos, hemos olvidado el ser. ¿Saben por qué? ¿Ustedes han oído del internet de todas las cosas? ¿Cómo nos ve la sociedad, el sistema? ¿Como personas, como seres humanos o como cosas? Si ustedes analizan, el sistema nos ve, el sistema financiero, nos ve como cosas, no como seres humanos. Y hay veces nosotros mismos no nos vemos como seres humanos, sino como cosas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Muchos de nosotros, porque siempre queremos ir detrás de las ¿qué? De las cosas y no del ser. ¿Sí me estoy haciendo entender? Coloquen las cosas más importantes que ¿qué? Que el ser. Por lo menos si tú eres madre, ¿qué es más importante? ¿Tus cosas o tus hijos? ¿Sí me hago entender? Entonces, pero muchas veces para muchas madres más importantes son las cosas que las hijas. Muchos padres más importantes son ¿qué? Las cosas
que las hijas. ¿Sí? Ayer me vi una película y había una escena muy dura. Que llegó el tío de uno de los niños a un castillo de visita y bueno, llegó a quedarse. Y él vivía con su papá. Pero él llegó con muchas riquezas. ¿Sí? Y entonces él las guardó en un sótano. Y cuando encontró al papá del niño, buscando cómo entrar al sótano, y él le dijo, ¿tú quieres mis cosas? Le decía el tío del niño, ¿tú quieres mis cosas? Entonces te doy dos opciones. Coge mis cosas y te vas, pero no maltrates más al niño, porque él sabía que él no quería al niño. ¿Y qué prefirió? Él le dijo, ¿el niño o mis cosas? ¿Y sabe qué prefirió el padre? Se llevó la riqueza. Y el niño al frente de él llorando y ni siquiera se despidió de él y se fue. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué está siendo más importante para nosotros en este tiempo? ¿Las cosas? ¿Por qué nos matamos los seres humanos? ¿Por las cosas? Por las cosas. ¿Por qué queremos, colocamos por encima de nosotros las cosas? Por eso el Internet de las cosas, en el Internet estamos nosotros metidos en este mar de cosas, digamos, ahí está el celular y por las 24 horas del día estamos conectados y nosotros ya no somos personas, somos cosas, en un sentido figurativo, porque mentalmente miren lo que está sucediendo. Heidegger está hablando de que hemos olvidado el ser. ¿Y saben qué decía un filósofo? Un filósofo argentino, se me olvida el nombre en ese momento, él decía, llámele Dios también. Y eso me llamó la atención. Y son filósofos. Y decían, nos hemos olvidado del ser. ¿De quién? De lo que está ahí. ¿Y qué está ahí? Está Dios. ¿Dónde está? No lo vemos. Pero Él está ahí. Él está ahí. El ser humano, prácticamente por olvidarse de Dios, se ha olvidado de ser humano. ¿Sí? Por eso el Señor dice en el capítulo 12, dice, el fin del discurso, ¿cuál es? De todo lo que hemos estudiado. Teme a Dios y ¿qué? Y guarda ¿qué? Sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Y cuando uno ama a Dios y ama a su prójimo como a sí mismo, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a entender que lo más importante de nosotros es el ser. Miren esos niños que están aquí. Yo les pregunto, ¿qué es más importante? Los niños, ¿verdad? Pero muchas veces en la práctica, ¿qué sucede? ¿Por qué nos estamos matando nosotros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos entendido el gran mandamiento. ¿Sabe cuál es el mandamiento que resume todos los mandamientos en el mundo? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero escuchen muy bien. La gente siempre quiere pensar que es primero el prójimo. No. Es primero tú. Porque el mandamiento da por sentado de que tú ya te amas. Pero si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al otro? ¿Cómo vas a cuidar a tus hijos? ¿Sí? Porque si no te amas a ti mismo, no tienes la capacidad de amar a otro. Y para amarte a ti mismo tenemos que amar a Dios. ¿Amén? En un avión, cuando hay turbulencia y caen las máscaras de oxígeno, ¿cuál es el primero que usted le tiene que colocar la máscara de oxígeno? ¿A su hijo que está al lado? ¿O a quién? ¿Qué dicen las azafatas? Que el primero que tiene que colocarse la máscara de oxígeno, ¿quién es? Usted. ¿Por qué? Porque si usted mismo no se la coloca, ¿qué va a pasar? Como estamos a muchos pies de altura, usted se puede desmayar y no va a poder ayudar a quién? A su niño o a su niña que está al lado. Por eso el mandamiento de Dios es ese. Ámate tú primero. Para poder amar ¿qué? A los demás. Y al amarnos a nosotros mismos, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Amando a Dios. El ser. Heidegger decía, el ser ahí. Por eso en alemán, Dasein. ¿Sí? Ser ahí. Ese ser está aquí. Amén. Dios está aquí.
Y Él es el que nos motiva a amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo. Ya no vamos a mirar a nuestros hijos como cosas. Ya no voy a mirar, ya para mí no va a ser más importante un Mercedes-Benz. Ya para mí ya no va a ser, no quiere decir que no me lo pueda comprar, sino que lo más importante para mí, ¿qué es? Si me lo puedo comprar está bien, pero si veo que eso que me voy a comprar va a sufrir mi ser y mi familia, primero estoy yo. Primero no están las cosas, están las personas. Y en esta pandemia yo creo que eso hemos aprendido, a valorar a las personas más que a las cosas. Amén. El fin del discurso es ese: ama a Dios y guarda su mandamiento. Los mandamientos se resumen en uno solo: amarás a tu Dios sobre todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero recuerda, tú primero, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás, y ya vamos a poderle tener sentido a esta vida. Amén. Bueno, hemos terminado. Voy a permitirme hacer una oración y que sea Dios ayudándonos a reflexionar. Es una forma de reflexionar. Uno debe meditar de lo que dicen las personas. Entonces cierren sus ojos un momentico si quieren cerrarlos y vamos a orar. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este tiempo. Gracias porque hemos podido reflexionar, así como lo hacía este autor del libro de Eclesiastés. Reflexionar sobre la vida, sobre la realidad de la vida, sobre tantas cosas que hemos vivido desde que nacemos, en el ambiente, en la genética, en tantas cosas que recibimos desde la niñez, Padre Santo. Oh Padre Celestial, sabemos que tú nos has dado la capacidad para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra historia. Tú nos has dado la capacidad, oh Dios, de ser creativos. Así como tú eres el creador, nosotros somos co-creadores. Es decir, tenemos la capacidad, más que los animales, de hacer las cosas diferentes, de cambiar nuestra historia, de tomar decisiones, oh Padre Celestial. Y yo sé que muchos de nosotros de pronto estamos viviendo muchas cosas que no han cambiado y que queremos cambiar de nuestras vidas, y que hemos estado muchas veces sumidos en esa repetición y sumidos en una vida sin propósito, muchas veces haciendo lo mismo todos los días, y eso no nos trae paz ni tranquilidad y no nos ayuda a nuestra mente y a nuestro cerebro, Señor. Ayúdanos a entender de que tenemos la capacidad de cambiar nuestra historia para bien de nosotros mismos, de que tenemos que saber de que debemos respetar a todos los seres humanos en su individualidad, en su singularidad, y que cada uno debe determinar qué es lo que le hace feliz, conforme de que no le haga daño a él ni a la sociedad. Oh Padre Celestial, ayúdanos a entender esta realidad, Padre Santo, para que cada uno de nosotros vivamos nuestra realidad. Y gracias, Padre Santo, porque tú nos haces entender esa realidad, Padre Santo, de que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nosotros mismos, oh Dios, para amar a nuestro prójimo también, y así poder tener una vida llena de felicidad, de cambios, una vida dinámica, una vida creativa, una vida llena de felicidad, y no en un círculo vicioso, Señor, oh Padre Celestial. Gracias por esa reflexión que ha hecho este autor de este libro, Señor, de Eclesiastés, y permite, Señor, que podamos, si lo consideramos así, Señor, ponerlo en práctica para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos y te damos infinitamente gracias, porque sé que tú nos has cambiado la vida, Señor, y nos has dado una nueva vida para disfrutarla
al máximo, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Se hizo nueva. Déjalo ahí, hermana, en el rincón. Sí. Y baje los demás también. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Todos los niños. Ya no sabe. Dale, los tres, Pero los ya tres. no saben, usted sí sabe. Ella sí Ella sí